agradecido, vamos a darle la gloria, a Dios, vamos a agradecerlo por este momento, porque podemos estar aquí buscando de Él. Amado Dios, hoy en esta mañana, Señor Jesús, te queremos agradecer, Señor Jesús, por las cosas buenas que tú haces, Dios. Gracias, Señor Jesús, porque hoy podemos levantarnos, podemos venir a tu casa, exaltar tu santo nombre, glorificarte, exaltarte, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, porque hoy traemos nuestra vida delante de ti, Dios, una vida que desea desde lo más profundo de nuestro corazón ser fragante delante de ti, Señor Jesús. Hoy te pedimos, Dios, que tú seas hablando en nuestras vidas, Señor Jesús, que la manera como entramos no sea la misma manera en la que salimos, Señor Jesús. Estamos aquí, Dios, es porque reconocemos que te necesitamos, Dios, que necesitamos recibir palabras, Dios, que edifique, que transforme, que renueve, Dios, porque necesitamos, Señor Jesús, escuchar tu preciosa voz, Dios. Hoy más que venir de pronto a pedirte algo, Dios, venimos a exaltarte, venimos a glorificarte, venimos a decirte, Dios, que te amamos, Señor Jesús, y que estamos agradecidos, Dios, por permitir poder abrir nuestros ojos, Señor Jesús, por permitir, Dios, poder caminar, poder levantarnos, poder alzar nuestras manos, poder respirar, Dios, y quizás en este momento muchas personas no tienen, Dios, esas oportunidades, Dios, pero tu amor es tan misericordioso, tu amor es tan genuino, tan único, Dios, que aún sigues pensando en nosotros, quizás cuando hemos fallado, cuando hemos pecado, Señor Jesús. Hoy, Dios, te pedimos que escuches nuestra alabanza, Señor Jesús, que inclines tu oído, tus ojos a mirarnos, Padre Santo, y que quites de nosotros cualquier mancha, cualquier pecado, cualquier cosa mala que no venga de ti, Dios, y no permita que fluya entre tú y yo, Dios, una comunicación, Dios, un espacio sublime, un espacio de adoración, de alabanza, Señor Jesús. Gracias, Dios, y declaramos que sabemos que estás en nuestra barca, Dios, que a pesar de las tormentas, Dios, a pesar de los desafíos, de las pruebas, Dios, tú estás con nosotros, aún así cuando a veces no te sentimos, Dios, tú estás al lado de nosotros, Señor Jesús. Hoy lo declaramos, Señor Jesús, y hoy, Dios, te ponemos en primer lugar en este momento y rechazamos y echamos fuera cualquier distracción, pensamiento que quiera, Dios, quitarnos este encuentro que hoy vamos a tener contigo, Dios. Gracias.
Bueno, muy buenos días, mis amados. El Señor les bendiga grandemente. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? Amén. Tome su lugar en esta mañana. Póngase cómodo para recibir la palabra que el Señor ha traído a nuestras vidas. Amén. Damos también la bienvenida a todos los que se han conectado en esta mañana por las redes sociales. El Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. Bien, mis amados, quiero que tomemos unos minuticos para que podamos orar por la palabra. Cierre allí sus ojos allí donde está y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Amado Señor y Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor amado, por habernos dado la vida, porque tú has sido bueno con nosotros a pesar de las situaciones difíciles que vivimos en el país. Tu misericordia ha sido grande, Señor, y tú nos has permitido, Señor, estar en este lugar, adorándote, Señor, exaltando tu nombre y sobre todo escuchando tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio que nos das. Gracias, Señor amado, porque tenemos las puertas de este lugar abiertas para poder escuchar, Señor, de verdad lo que tú traes para nosotros. En el nombre de Jesús yo te pido que tomes el control, Señor, de lo que vamos a predicar en esta mañana y que seas tú, Señor, hablándonos a nuestros corazones conforme a tu voluntad. En el nombre que es sobre todo nombre te lo pedimos, que es el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos la gloria al Señor. Bien, mis amados, esta palabra tiene como título segunda pregunta. Amén. ¿Se acuerdan cuál era la primera pregunta hace 8 días? ¿Cuál era la primera pregunta que hicimos hace 8 días? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Cierto? ¿Quién hacía esta pregunta? El apóstol Pablo. Hoy vamos a ver la segunda pregunta y nos la hace el apóstol Pedro. Hay 3 pilares en el Nuevo Testamento. Uno es el apóstol Pablo, otro es el apóstol Pedro y el otro es el apóstol Juan. El próximo domingo vamos a estar mirando la pregunta que nos formula el apóstol Juan. Vamos a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Amén. Hoy vamos a ver bastantes versículos. Les voy a pedir que si quieren los vamos a mirar aquí en el tablero para que usted tome nota y pueda pues aprender mucho más. Amén. Miren que la palabra, miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Aquí es donde encontramos la segunda pregunta. Dice: si nos santifica a Dios el Señor, ¿en dónde? ¿En dónde debemos santificar a Dios? En nuestros corazones. Y estad siempre preparados. Esa es la segunda pregunta, que debemos estar preparados como iglesia. ¿Qué es estar preparados? ¿Quién me puede decir que entiende cómo? O sea, ¿qué significa estar preparados? Estar listos para cualquier cosa. Muy bien. ¿Qué más? ¿Señor? Ser perseverantes, claro que sí. ¿Qué más? ¿Qué más entendemos por no estar preparados? Exacto, tener una organización. Usted sí ha escuchado las mamás, o bueno, también los que cocinamos, que decimos vamos a preparar el almuerzo. ¿Sí ha visto usted? Voy a preparar el almuerzo, pero para preparar el almuerzo, para ya estar preparado para cocinar, debo tener ciertas cosas. ¿Qué debo tener? Pues los ingredientes, las ollas, porque si vamos a cocinar, pero ¿en dónde voy a cocinar? Hay que tener las ollas donde voy a hacer el almuerzo, ¿cierto que sí? Debo tener el cuchillo con que voy a picar mis alimentos. Entonces debe haber una preparación. Yo no le puedo decir a mi familia, bueno familia, hoy el menú es sudado de pollo, y salirles con un huevo revuelto y un pan. ¿Qué van a decir? Pues usted luego no dijo que era sudado de pollo. ¿Y cómo así que va a servir un huevo revuelto con un pan ahí? Pues eso me habla a mí de una falta de preparación. No estuve preparado para hacer el sudado de pollo. Nosotros debemos tener una preparación. Hoy en día, con las protestas que hemos visto, tantas cosas que hemos visto en esta semana tan terrible, nos hemos dado cuenta cómo las personas se han preparado, pero para la violencia y para lo malo, para pelear, para tener odio y rencor en su corazón. Yo hago muchas diligencias en la bicicleta, las diligencias de la iglesia, por ejemplo, pagar las cosas que tengo que pagar o llevar la contabilidad a fuente. En Marco Fidel Suárez yo me dirijo en bicicleta, casi nunca lo hago en el transporte público, sino en bicicleta. Entonces me pasó una vez, ya hace tiempitos, el Señor venía hablando a mi corazón de tener una preparación. ¿Por qué lo digo? Porque una vez me cerró un CIT me cerró
y casi me espicha con otro, y yo me puse, pero bravo, me dio mucho mal genio, y paré la bicicleta, y lo que yo sentía en mi carne en ese momento, era bajarme, y coger a ese señor y mechonearlo. Y yo me paré en la bicicleta con tanta rabia que me dio y tanta indignación, porque viéndome por el espejo retrovisor me cerró tanto, que casi quedé yo ahí al pie del otro bus y me tocó parar para que siguiera allá. O sea, yo dije, no me respetó, casi me pudo matar, Dios mío, me bajé, tenía ganas de ir a coger y cuando volteé a mirar a ese señor, era canosito, tenía como unos 50 y tantos años y se parecía como a mi papá. Entonces yo como que tuve ese dominio propio del Señor en mi corazón y lo que hice fue meterme por otra cuadra y evitar la discusión en las cosas. Pero eso no es lo que vemos hoy en día. Hoy vemos confrontaciones y vemos cómo la gente está preparada para el mal. Otra vez iba por otro lado aquí por la despensa y yo iba, uno cuando tiene ciertos reglamentos viales y uno siempre tiene que andar por la derecha, siempre usted tiene que guardar por la derecha, siempre donde usted camina o cuando usted va andando tiene que guardar su derecha. Y yo iba por la derecha y un señor en bicicleta venía en contravía y casi se estrella conmigo y antes me dice que yo era una loca. Me dijo, dése cuenta, loca. Y yo me dio mucho mal genio. Y cada vez que pasaba por ese lugar en la bicicleta me acordaba y me daba mal genio. Y me tocó entregarle eso al Señor, decirle, Señor, yo perdono a este hombre, Dios mío, ayúdame. Eso que me enseñó, mi amada iglesia, a tener una preparación para salir de mi casa. Entonces yo ahora no solamente oro, porque antes oraba para salir, Dios mío, guárdame de caídas, de golpes, pero ahora mi oración incluye, Señor, dame el dominio propio. Yo me preparo antes de salir, Señor, yo sé que me van a cerrar, sé que me van de pronto a insultar, sé que me van a decir cosas en el camino, pero Señor, ayúdame a prepararme para cuando eso pase, yo tener una buena respuesta y no tener una respuesta airada. Y eso ha dado sus resultados, porque ahora oro, hago esa oración específica, salgo en la bicicleta y me ha pasado que me han cerrado y mi respuesta ha sido, no, tranquilo, así el otro tenga la culpa, tenga cuidado. Y la persona ¿sabe qué me ha dicho? Qué pena, discúlpeme. Dice la palabra de Dios que la respuesta airada sube el furor, mas la respuesta agradable apaga la ira, la apaga. Entonces nosotros debemos tener una preparación para la vida, para dar una respuesta afirmativa. Y eso es lo que me está diciendo el apóstol Pedro en medio de la pregunta. Vea, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ¿dónde? En vosotros. ¿Alguien me pudiera decir cuál es la esperanza que hay en nosotros? ¿Cuál es la esperanza que yo tengo en mi corazón? ¿Alguien me podría decir cuál es? ¿Quién más? ¿Quién es el dador de la vida eterna? Cristo, nuestro Señor Jesús, es la esperanza que hay en nosotros. Y la pregunta es, iglesia, en esta mañana, ¿usted está preparado para dar defensa del Evangelio de la Salvación con alguna persona? Si una persona hoy le dice a usted, hermano Lenin, un ejemplo, explíqueme el Evangelio de la Salvación, ¿estamos preparados? ¿El hermano Lenin está preparado para dar defensa con la Biblia? ¿Argumentar con versículos la defensa del Evangelio de la Salvación? Porque déjeme decirle que es una obligación de cada uno de nosotros, como dice la palabra hoy, presentar defensa con mansedumbre al que nos requiera, de cuál es la razón y la esperanza que hay en mi corazón. Y la esperanza que hay en mi corazón se llama Jesucristo. La esperanza que hay en mi corazón se llama el Evangelio de la salvación para la vida eterna. Pero mi pregunta es, ¿usted está preparado? Arriba estamos preparados, acá abajo estamos preparados para presentar esa defensa, para poder argumentar a una persona, mire, usted está equivocado, porque evangelio solo hay uno, sino que se ha pervertido y hoy en día se predican evangelios distintos. Entonces nosotros debemos estar preparados para hacerlo. Para entender un poco más esto, debemos remontarnos al paraíso. Y hoy le voy a enseñar a través de la Biblia. Por eso le digo que esté pendiente aquí a los versículos. No los vaya a hacer, si usted trajo para anotar, para que los vaya anotando. Y usted aprenda cómo presentar defensa de la esperanza que hay en nuestro corazón. Hoy le quiero enseñar eso a través de la palabra. Para poder entenderlo, usted tiene que remontar a la persona que usted predica, a Adán y Eva. En el principio creó Dios al hombre y la mujer. ¿Cierto que sí? Los creó el Señor y los plantó en un huerto del Edén y les dijo, aquí tienen todo para que coman,
tienen árboles, y aquí tienen los animales, sojúzguenlo, trabajen y guarden el huerto. Pero solamente les demando una condición, que el árbol del bien y del mal no comerán, porque el día que coman, ciertamente ese día van a ¿qué? A morir, ¿cierto? ¿Siete días van a qué? A morir. ¿Cuál era el fruto del bien y del mal? ¿Alguien sabe cuál era el fruto? ¿Qué dice la palabra? ¿Una manzana? No, pero está bien lo que dice mi hermana Nelly, porque todos pensamos nosotros, dime. Un tomate de árbol, dice por acá la princesa. Y está muy bien, claro que sí. Pues ni lo uno ni lo otro. Porque la palabra de Dios dice que es un fruto, pero nunca nos dice que era una manzana, o que era un mango, o que era un banano, o que era un tomate de árbol, aunque pudo haber sido un tomate de árbol. Entonces dice en la palabra que el día que ellos comieran de ese fruto, ciertamente morirían. En el huerto había la serpiente que tipifica a Satanás, y dice que era el animal más astuto entre todos los animales que había, y dice que convence a la mujer para que comiera con el engaño. Si hay algo que hace Satanás, una arma que él hace es engañar, tergiversar lo que Dios quiere que nosotros entendamos, engañar. Entonces engaña a la mujer, comen del fruto, y el hombre también va y come, y hay un juicio del Señor, el juicio que dijo él, que el día que ellos comieran de ese fruto iban a morir, se hace efectivo en el pecado. Miren lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 12. Romanos 5:12 dice de la siguiente manera, por favor mírenlo acá al frente para que nos vayamos a perder, porque vamos a buscar muchos. Mírenlo y trate de grabárselo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. ¿Cuál es ese hombre? ¿Cómo se llama? Adán. Ese hombre, el pecado entró ¿por dónde? Por Adán, al desobedecer a Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la paga del pecado es la muerte. Así la muerte pasó a todos nosotros, por cuanto todos hemos pecado. Todos hemos pecado. ¿Será que hay alguno entre nosotros que es bueno en esta mañana? Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay ningún justo, ni uno solo. Dios nos ha creado a nosotros, Dios creó al hombre y a la mujer, y Dios nos hizo con unas reglas. Todo en la vida se basa por reglas. La física tiene unas reglas, el espacio se mueve por unas reglas establecidas. ¿En su casa hay reglas, sí o no? En la casa de nosotros todos tenemos un reglamento, ¿cierto? Yo no sé cuáles sean las reglas que usted ha puesto en su casa como familia, pero ¿hay reglas? Hay reglas. Si usted va y se monta en Transmilenio, ¿hay reglas? Claro que hay reglas. Si usted entra a un trabajo, ¿hay reglas en ese trabajo? ¿Hay reglas en la universidad? ¿Hay reglas en el colegio? ¿Hay reglas afuera? En todo se rige por reglas, pues Dios nos creó a nosotros y nos dio unas reglas. ¿Sabe cómo se llaman esas reglas que Dios nos dio? Los 10 mandamientos. Muy bien, o la ley. Los 10 mandamientos o la ley. Quiero hacer una pregunta en esta mañana. Usted va a decir si sí o no, en su mente y en su corazón. Pregunta, en la palabra de Dios dice, no robarás. ¿Alguna vez usted ha robado algo? O más bien, en los últimos días usted se ha robado algo. ¿En la última semana usted se ha robado algo? Solamente respóndaselo en su corazón. ¿Alguna vez en la vida usted se ha robado algo? Así sea una moneda, un lápiz, ¿alguna vez? Contéstelo, no robarás. O dice, no levantar falso testimonio, se llama no mentir. ¿Alguna vez usted ha dicho una mentirita? Hay una mentirita blanquita, una mentirita piadosa. ¿Mentir? ¿Ha mentido usted en estos días? Respóndase sí o no. La palabra de Dios dice, no adulterarás. Adulterar es tener relaciones sexuales con alguien diferente a mi esposo o mi esposa. ¿Amén? Usted podrá decir, no lo he hecho, pero la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 28, Mateo 5, versículo 28 dice el Señor Jesucristo, no solo todo aquel que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, de cierto yo os digo que ya adulteró con ella. ¿Ha mirado usted, escúchenme hombres que están aquí, una mujer con malos deseos en la calle? ¿Ha tenido usted malos pensamientos con lo que usted ha visto en la televisión? No me lo responda. Ahora hablo con las mujeres. ¿Ha tenido usted malos pensamientos con alguien que no sea su compañero, su pareja, su esposo? ¿Ha visto usted a alguien en la televisión y ha dicho, uy, churrito?
No me lo responda, respóndalo en su corazón. Dice uno de los otros mandamientos dice, no matarás. Ah, no, eso sí no, yo no he matado a nadie, ni a bala, ni a chuzo, ni nada. Yo no he matado a nadie. Pero la palabra de Dios dice en la primera carta a Juan, capítulo 3, versículo 15, que todo aquel que odia a su hermano se hace culpable de asesino y que los asesinos no entrarán en la vida eterna. La pregunta en esta mañana, ¿odia usted a alguien? ¿Ha odiado a alguien alguna vez? ¿En estos momentos usted siente odio y rencor por alguna persona? Pues si sus respuestas fueron afirmativas, déjeme decirle que usted es un pecador. Es un pecador. ¿Y sabe qué dice la palabra en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Será que hay alguno aquí que no haya pecado? ¿Será que hay alguno aquí bueno? ¿Incluyéndome? No, mi amado hermano, todos hemos pecado de alguna manera y todos en esta mañana hemos fallado. Tal vez usted lo ha hecho ayer. Tal vez usted pecó esta mañana antes de salir y venir a este lugar. Ha pecado. ¿Y sabe cuál es la paga del pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. La muerte es la paga del pecado. No hay otra paga. Escúcheme, no hay nada. Todos los que estamos aquí presentes en esta mañana merecemos la muerte y la condenación. Solo hay dos destinos para las almas. Uno es el cielo y el otro es el infierno. No hay más. Y si usted es un pecador, déjeme decirle que usted se irá para el infierno eternamente. El Señor Jesucristo habló más del infierno que del cielo en los evangelios, donde el gusano no muere, donde la llama no se apaga y donde el tormento jamás se acabará. Eso lo dijo el Señor Jesucristo y lo enseñó muchas veces. Y la paga del pecado, en esta mañana me lo está diciendo la palabra, es la muerte. Desde Adán todos somos pecadores. Y se los he explicado y les he hecho unas pequeñas preguntas para decir si somos buenos o no. Y le he puesto que ninguno aquí pudiéramos decir que somos buenos, entonces merecemos la muerte. La primera pregunta, mi amado hermano, para presentar defensa de lo que creemos nosotros sería: ¿por qué Dios creó una ley que nosotros no podemos cumplir? ¿Será que hay alguno entre nosotros que pudiéramos cumplir los 10 mandamientos? ¿Sin fallar en ninguno? ¿Será que lo podemos hacer? Es imposible. Es imposible, mi amado hermano, que un ser humano guarde los 10 mandamientos. Es imposible que un ser humano no peque. Pecará de alguna manera, con algún pensamiento, con alguna acción. Dice la palabra de Dios que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Se le cuenta como pecado. Ninguno pudiéramos hacer. Entonces mi pregunta es, o la pregunta que nos formulamos en esta mañana: ¿por qué Dios nos dio esos 10 mandamientos? ¿Por qué? Si no los podíamos cumplir. La respuesta está en la misma palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué? Por la fe. La ley, los 10 mandamientos son nuestro ayo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted falla en la ley, hagámoslo en el mundo, hay un código penal, ¿cierto? Hay un código penal. Entonces, si yo voy y me robo algo, entonces en el código penal dice, cuando es un hurto simple, o sea, fue y se robó una naranja, eso según el código penal da de un año a 2 años de prisión. Pero si yo voy con mi hermano Freddy, venga, y voy con mi hermano Lenin, venga, nos vamos los tres y nos vamos a organizar para robar un banco, y vamos a contratar y vamos a tener armas y vamos a hacer un plan y lo robamos y nos cogen, en la ley dice que eso es un hurto calificado. Hurto calificado. Eso da de 10 a 15 años de prisión. La pena subió. ¿Cómo sé que yo estoy infringiendo mi ley? Porque hay una tabla que me indica que yo estoy infringiendo la ley. ¿Cómo sé que yo soy pecador? Porque existen los 10 mandamientos que me lo dicen: no adulterarás, no tomarás el nombre de Dios en vano, honrarás a tu padre y a tu madre. Esa es la ley que me lleva a mí a verme que no soy tan bueno como yo creía. Porque muchas personas en el mundo piensan que yo soy bueno porque no he robado ni he matado a nadie. Y están engañados pensando que con ese pensamiento van a ir a encontrarse con el Señor algún día cuando mueran. Y por eso es que encontramos letreros en todo lado que dicen: descansó en la paz del Señor. Ojalá eso fuera verdad, pero eso no es nada más que una mentira, porque la vida no acaba con la muerte. La ley, mi amado hermano, nos muestra y nos lleva ¿a dónde? ¿Qué es lo que dice la palabra? Nos lleva ¿a dónde? A Cristo.
La segunda pregunta es, ¿quién pudo cumplir la ley de Dios? ¿Quién pudo cumplirla? Hay un hombre que pudo cumplirla. ¿Cómo se llama? Jesús. Dice la palabra que Él se hizo hombre. Él vino a este mundo y se hizo hombre. Y Él es el único que ha podido cumplir la ley. Él sí cumplió los 10 mandamientos. Solamente Jesús lo pudo hacer. Y miren lo que dice la palabra acerca de esto. Hebreos 4:15. Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado. ¿En dónde fue tentado Jesús? En todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo fue tentado en todo como un ser humano. Sintió mal genio, sintió rabia. Él estuvo sometido en esta carne, pero en él nunca se halló ¿qué? Pecado. Segunda de Corintios capítulo 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él. Al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 18. Primera de Pedro 3, 18, mire lo que dice. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo. ¿Murió por quién? Por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado ¿en dónde? En el Espíritu. Romanos 5:8. Romanos 5:8, mire lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿a qué? Para salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Y mire lo que dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pablo ya había conocido a Cristo. Pablo ya había escrito las cartas. Y él que decía, de los cuales yo fui alguna vez pecador. ¿Sí? Echémosle esto, ¿qué dice él? Vea, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él sabía que todavía iba a fallar, porque el único que no ha fallado se llama Jesucristo. Cristo es el único que no falló. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo Jesús es el único que ha podido cumplir la ley a cabalidad y en su totalidad. Él vino y vivió como uno de nosotros, pero en él nunca se halló pecado. Él murió siendo justo. ¿Por quién? Por los injustos, por todos los que estamos aquí. Él murió. Nosotros somos los que merecíamos estar en esa cruz, pero Él ha tomado nuestro lugar. ¿Qué es el Evangelio? Siguiente pregunta. Tercero, ¿qué es el Evangelio? Vean, la primera pregunta que estamos contestando es, ¿por qué Dios nos dio su ley si no podemos cumplirla? Ya la respondimos. Segunda pregunta, ¿quién pudo cumplir la ley? Ya lo respondimos, fue Jesús. Tercera pregunta, ¿qué es el Evangelio? ¿Y dónde está en la Biblia? ¿Qué significa Evangelio? La palabra Evangelio viene del griego evangelón, que significan buenas noticias. ¿Buenas qué? Buenas noticias. Una buena noticia es, por ejemplo, cuando usted lo llaman y... Señora Paola, hemos visto su hoja de vida y le vamos a dar su trabajo. ¿Qué diría Paola? ¡Qué buena noticia! Me dieron el trabajo que quería, ¿cierto? Una buena noticia es que mi hermana Jamie le diga a su esposo, ¿cómo le dice al esposo? ¿Papi? ¿Osito? ¿Cómo le dice? ¿Amor? Ah, bueno. ¿Amor? ¿Y cómo le dice su merced a ella? ¿Amor? Ay, tan tiernos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Amor, quiero darte una buena noticia, estoy embarazada. Vamos a tener otro bebé. Entonces mi hermano Freddy diría, ¡uy, qué buena noticia! El Evangelio, mi amado hermano, significa eso, buenas noticias. ¿Qué hacer, mi amado hermano? Si aquí nosotros hemos dicho que nosotros merecemos la muerte, o sea, prácticamente estamos condenados por nuestros pecados, porque cada uno en su corazón esta mañana dijo, sí, la verdad, soy pecador. ¿Y la paga del pecado cuál es? La muerte. ¿Qué hacemos? Pues las buenas noticias son eso. El Evangelio significa buenas noticias.
¿En dónde encuentro yo el Evangelio de la salvación? Está en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 4. Ahí usted le va a mostrar a las personas dónde está el Evangelio. Le quiere muéstreme dónde está el Evangelio, se lo tengo. Vamos ahí con la Biblia, primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, en el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí está comprimido el Evangelio de la salvación. Cristo murió por mis pecados, fue sepultado, no se quedó en la muerte, sino que al tercer día resucitó por salvación de mí y de todos los perdidos, conforme a las Escrituras. Ya conociendo, mi amado hermano, el Evangelio de la salvación, ya conociendo que Cristo no falló ni en él hubo pecado, ¿cómo obtengo yo la salvación en esta mañana? ¿Cómo soy salvo? ¿Cómo yo me aseguro de que soy una persona salva? ¿Cómo hago para recibirla? ¿Cumpliendo los mandamientos? La palabra de Dios dice que por los mandamientos, por las obras, no, pero está muy bien lo que tú dices. Eso se llaman, lo que dices tú, princesa, se llaman obras. Si yo cumplo los mandamientos, son obras. Vamos a mirar qué dice la palabra, cómo lo tengo, para que te quede claro a ti también. Y quiero que vayan, ¿señor? Claro, vamos a mirar, a ver, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, ahí usted va a encontrar, para que se lo puedas poner, princesa. Cuando te lo pregunten, ¿cómo tengo mi salvación? Con este versículo tú vas a responderles. Siempre vas a responder con esto. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué es la gracia? Un regalo, pero que no merecemos. Gracia es gratis, gratis. Lo que hizo Cristo en la cruz de morir por mis pecados es tan valioso, tan maravilloso, que no se puede comprar ni con todo el oro del mundo, y Dios lo sabía. Y como Dios es tan misericordioso y tan sabio, nos lo da como gratis, por gracia, princesa. La salvación la recibimos ¿por qué? Por gracia, por gracia, por medio de la fe, lo que decía el joven, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo no puedo hacer nada para recibir la salvación, ni portándome bien, ni metiendo frijoles en los zapatos, ni caminando de rodillas, ni pegándome con una correa en la espalda, porque son obras. Y la salvación no es por obras de justicia, como nos lo dice la palabra, sino ¿por qué? Por gracia y por fe. Mire lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 4 y 5. Romanos capítulo 4, versículo 4 y 5. Pero al que obra, escúcheme, al que obra, al que hace obras, no se le cuenta como salario, como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, o sea, el que no hace nada, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. A nosotros por mucho tiempo se nos enseñó que éramos salvos por obras, que yo tenía que portarme bien para ser salvo, que venir a la iglesia para ser salvo, que yo tenía que hacer buenas obras, ponerme frijoles en los zapatos, darle mercado a los pobres. Eso se llaman obras. Y nosotros no somos salvos por obras, sino por la gracia y la fe en aquel que justifica. Esto me quiere decir que muchas personas que hacen eso, buenas obras, puede que se vayan al infierno. El cementerio está lleno de buenas obras y de personas buenas gentes, porque nunca creyeron en Jesús, pero hacen buenas obras. ¿Qué hacía Pablo Escobar? Buenas obras. El hombre iba y mataba y hacía, y para cubrir su conciencia, iba y hacía barrios para los pobres. Gacha. Repartía plata a los pobres por montones. Iba y cogía y repartía, hacían filas. Buenas obras. ¿Pero por obras soy salvo? No. Nunca se creyó en Jesucristo. El resultado de yo creer va a generar en mí que yo me ocupe en buenas obras, que es diferente. Pero no por obras. Mire lo que dice Gálatas 2:16.
Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No por las obras de la ley, porque no podemos guardar la ley. Como decía la princesa, yo no puedo cumplir los 10 mandamientos. No lo puedo hacer, son obras de la ley. Entonces tengo que acudir a la gracia en Cristo Jesús. Romanos 10:17, mire lo que dice. Así que la fe, dejémoslo ahí, está ese punto. Entonces concluimos en este punto que nosotros somos salvos, ¿por qué? Por gracia, por medio de la fe. La quinta pregunta sería, me están hablando de fe, pero ¿en fe en qué? ¿En qué debo tener fe? ¿Cierto? Porque decimos que yo acepto gratis, pero me dice que tengamos en fe, ¿sí? Y todos sabemos que la fe es en Cristo Jesús. ¿Cómo lo explico a través de la Biblia? Lo vamos a ver. Primero que todo, ¿qué es la fe? Para poder enseñar el Evangelio de la Salvación, tengo que explicarle a alguien qué es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción. ¿Qué es convicción? Estar convencido de lo que no veo. Yo no veo a Cristo Jesús, no lo he visto, pero lo siento en mi corazón. Tomás fue y tocó, y el Señor Jesús le dijo, bienaventurado Tomás, porque tú has visto y has creído, pero más bienaventurados serán los que van a creer en mí, sin haberme visto. Esa es la fe. Y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué dice la palabra acerca de la fe? Hebreos 9:22. Hebreos 9:22, mire lo que dice. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Para que un pecado sea perdonado debe haber un derramamiento de sangre. En el Antiguo Testamento se sacrificaba a un cordero, a un buey, para que con esa sangre se cubrieran los pecados. Ahora Cristo es nuestro sacrificio y por su sangre nosotros somos redimidos. ¿De qué? De nuestros pecados. Colosenses 1:14. Colosenses 1:14 dice, ¿en quién tenemos redención? ¿Por quién? Por su sangre el perdón de pecados. En quien tenemos redención, por su sangre, en el perdón de pecados. ¿Quién nos redime? La sangre de Jesús. Romanos 5:9. Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La palabra ira aquí se traduce infierno. Seremos salvos de ir al infierno por su sangre. Entonces, para continuar con el Evangelio de la Salvación, sabemos que somos salvos por gracia y debemos tener fe ¿en qué? ¿En qué? En la sangre de Jesús. Esa es la fórmula para yo ser salvo. Recibirla por gracia y tener fe en la sangre de Jesús, en la obra que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, que Él murió, resucitó y está en el cielo. Esa es la obra. Ahora la siguiente pregunta número 6, ¿por qué predicar el Evangelio? ¿Por qué debemos predicar? ¿Por qué debemos presentar defensa? Como dice el apóstol Pedro en su carta. La respuesta está en Romanos capítulo 10, 17. Romanos 10, 17, mire lo que dice. Así que la fe es por él. Por ver. ¿La fe viene por ver? O sea, si yo veo eso, lo que creo. ¿Qué dice la palabra? Que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír por la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a cambiar el mundo? ¿A piedra, como dicen, como lo publican? ¿Piedra y pata? ¿Así vamos a cambiar el mundo? El mundo lo que necesita es escuchar el Evangelio de la salvación. Y si no hay quien se los predique, ¿cómo vamos a querer transformar a nuestra Colombia? ¿Cómo queremos transformar a nuestra familia si no les predicamos el Evangelio de la salvación? Fuera de Cristo, amada iglesia, no hay salvación. Tú que me escuchas por las redes sociales, Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Y no hay otra forma de ir al Padre ni ir al cielo, sino a través de su Hijo Jesucristo. Pero ¿cómo vamos a hacer si no les predicamos? ¿Por qué debemos predicar la palabra del Señor? ¿Por qué debemos predicar el Evangelio de la salvación? Porque la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. ¿Amén? Hay dos opciones en esta mañana.
La una es, usted tiene dos opciones, escuche. Usted que ha venido a este lugar, y yo le doy gracias a Dios que usted ha venido. Solamente usted tiene dos opciones. La primera es creer. Usted puede creer, pero la segunda opción es no creer. No creer. Usted puede no creer en lo que hemos hablado, en lo que dice la palabra, como nos hemos ido y lo hemos expuesto punto por punto. El que cree en el Evangelio de la salvación dice que tendrá vida eterna, mas el que lo rechaza tendrá condenación eterna. Usted tiene que tomar una decisión si cree o no cree, porque fuera de Cristo no hay ninguna salvación. Y cierro con este versículo, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído. ¿Hoy es un tiempo aceptable? ¿Has oído hoy la palabra del Evangelio de la salvación? ¿Lo has oído? Hoy es un tiempo aceptable, has oído. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Si tú no habías entendido el Evangelio de la salvación, así puro de la Escritura, hoy lo has escuchado. Hoy lo has escuchado. Hoy has entendido que no por obras, sino por la gracia de Dios y la fe en su sangre somos salvados. Y ahora debes, si quieres, asumir el reto de predicarlo a las familias, de predicarlo a las personas, de predicarlo a las personas que lo necesitan allá afuera, a los que se pierden. El presentar defensa con mansedumbre de la esperanza que hay en vuestros corazones. ¿Cuál es la esperanza que hay en vuestros corazones? Cristo y su obra maravillosa en la cruz del Calvario. ¿Amén? Amén. Cierra tus ojos en esta mañana. Amado Señor y Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias, Papito Dios, por tu palabra, Señor bendito. Gracias, Señor, porque hoy entendemos y comprendemos, Señor, cuál es el Evangelio de la salvación. Gracias, Dios mío, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Papito de la gloria, yo te pido, Señor, que tú nos sigas hablando, que tú nos des la fortaleza, que tú nos des, Señor, y coloques las palabras en nuestra boca, Señor, para presentar defensa, como dice tu palabra, con mansedumbre, Señor, de una forma con honor, Papito Dios, a través de la Escritura, para aquellos que lo necesitan, para nuestros amigos en el trabajo que no conocen de ti, Señor, para nuestros hermanos, nuestros jóvenes, Señor, que están engañados en el mundo, para nuestra familia, Señor, que no te conoce, Señor, que podamos predicar la obra de tu Hijo amado Jesucristo, el justo que murió por los injustos, y que es por tu sangre que nosotros obtenemos nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios mío, Señor. Mis amados, se nos ha ido el tiempo, puestos en pie en esta mañana. El Señor les bendiga a todos por estar en este lugar y por disponer en su corazón. Amén. Les voy a pedir que una vez más cierre usted sus ojitos. Vamos a orar para quedar despedidos. Vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos en esta mañana. Yo bendigo al dador alegre porque gracias a su buen corazón sostenemos este lugar. Vamos a orar. Cierre sus ojitos. Si usted necesita un sobrecito, lo puede alzar su manito y allí nuestros sugieres te harán llegar uno. Vamos a orar. Amado Señor, bendito Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, te alabamos, Padre mío, y te bendecimos una vez más, dándote gracias, dándote gloria y honra. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor. Muchas gracias por tu amor y misericordia, Señor. Papito de la gloria, ayúdanos, Señor, a presentar defensa de tu palabra, Señor amado. Te lo ruego en todo tiempo y en todo lugar. Amado Señor, también te doy gracias por la economía de tu iglesia, palabra de vida para el mundo. Gracias, Señor, por haberlos guardado en completa paz. Señor, gracias por la salud que has puesto en nuestros corazones. Señor, yo los bendigo a cada uno de ellos, Señor amado. Bendigo sus familias y su economía aquí representada. Padre, por favor, que no falte el pan, que no falte el aceite en cada uno de nuestros hogares. Que tú sigas siendo nuestro proveedor y nuestro sustentador. Amado Señor, muchas gracias. Ahora que salimos de este lugar, llévanos con bien a nuestra casa, a las diferentes obras que tenemos que hacer el día de hoy, Señor amado. Gracias, Papito Dios, como ministro de tu palabra, yo envío a tu iglesia con tu bendición, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. El Señor los bendiga. Nos despedimos de los que se han conectado en la transmisión. Dios los bendiga. Puede pasar a dejar su ofrenda. Y hay un anuncio importante. Afuera hay cooperativa. Tenemos cooperativa papa rellena con café. No se vaya sin gastarme. Nos vemos allá.